¡Holi! ¡Wii! Soy Dragonfly y sí, he vuelto de vacaciones. Ya estoy aquí. Ya han pasado 2 semanas. Y si os preguntáis por qué no he hecho directo esta mañana como debía haber sucedido, es que... Bueno, ¿y por qué he empezado el directo tarde? Dragonfly, veréis. He formateado el PC. Son cosas que hago, ¿vale? Normalmente en verano, cuando cojo vacaciones, yo hago tareas, ¿ok? Estas son mis Vicky castigos, como yo les estoy llamando últimamente. En fin, he formateado el PC y ¿qué ha pasado? Pues que todo se ha ido a la puta, como eso sí es lo que significa. ¿Y esto que venía, Dragonfly? Sí, pues que el OBS, pues hay que configurarlo. Y no iba a hacerlo en mis vacaciones. Así que no lo he hecho hasta hoy. Así que no podía hacer directo sin el OBS bien puesto. Así que no estoy directo esta mañana porque he estado con lo del libro, no quería parar. Y esta tarde que tenía rato para ponerme con lo del OBS, pues me he puesto. Y ya digo, pues, ya que al final lo hemos conseguido arreglar después de 1 hora y media, aprox. ¡Yupi! Gracias, OBS, por ser tan fácil. En fin, dejo de contaros mis mierdas. ¡Oliwi! ¡Andrés! GTX XT. ¿Qué tal? Vamos a lo que vamos. Dejo de contar yo mi vida. Vamos a seguir con lo de Lovecraft, ¿vale? Vas a ser server de Minecraft. No he jugado a Minecraft en mi vida. Nunca. Jamás de los jamases. No es mi juego, la verdad. Es que se me escapa. Se me escapa. Lo siento. Es eso lo que buscaba y no. Yo hoy lo que voy a hacer es sala de lectura, ¿vale? Vamos a seguir con este pedazo de tocho. A ver, Dragonfly, enfoca bien. Bien, ahí. ¡Bien! Sí, de Lovecraft, exactamente. Y vamos a leer, bueno, lo he puesto en el título, pero viene siendo La búsqueda en sueños de la ignota Kadaz. Achique. No, no he hecho un server. Yo ya lo siento. Es el libro tal cual, del señor, tal cual. Así que si os queréis quedar, aquí estaremos. Y si no, pues no pasa nada. Completamente comprensible. En fin, vamos a ello. Me he puesto el tiempo de focus, ¿vale? Aquí voy a ponerle unos 50 minutos. No, porque no es el tiempo completo. Media hora. Media hora. Y os tengo que comentar que esta historia la voy a empezar a la mitad. Es una lástima porque no tiene capítulos y no sé cómo deciros por dónde voy, pero llevo todas las vacaciones leyéndola y me está encantando. Me está encantando, pero me encanta. Creo que es la que más me está gustando de todas las que he leído hasta el momento. Así que, guay. Oliwi Rockefeller JR. ¿Qué opinas de la situación geopolítica actual? Prefiero no meterme en geopolítica, la verdad. Y leer, sinceramente. Yo he venido a hablar de mi libro. Prefiero no hablar de cosas que me ponen triste, gracias. Hablemos de cosas que nos hagan sonreír. Como el terror, claramente me hace sonreír. ¿A quién no? En fin, voy a empezar, ¿vale? Como digo siempre, ahora lo que voy a hacer es leer esta media hora que me he puesto de focus y después en el ratito del break estaré más por vosotros. Eso no significa que no podáis hablar ni nada. Espero que se escuche bien, que me oigáis bien, porque también he cambiado de compañía de internet, que se vea bien, que no se caiga y todas esas cosas, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Lo dicho, no os puedo decir por dónde voy porque no pone capítulos el puto, pero es increíblemente larga para ser una historia de este señor. O sea, la mayoría que me he leído con mucho ni siquiera llegaron a las 100 páginas. A lo mejor tenían, yo qué sé, me lo invento, 70 o 80 o algo así. Y me ha resultado... Creo que llevo a ver, ¿puedo mirar cuándo empieza esta historia? Sí, puedo. Pues no llevo 100 páginas, pero llevo
60 páginas leídas tranquilamente de este relato, de la búsqueda de los sueños de la hipnotascada. Y nada, vamos allá. Lo dicho, comenzamos. No me acuerdo por qué lado de la página me quedé, pero por lo demás todo bien. Estaba seguro de que al final el buscador únicamente echaría de menos los primeros escenarios recordados. El fulgor de Beacon Hill al atardecer, los altos campanarios y las tortuosas y empinadas calles de la pintoresca Kingsport, los ventuscos tejados con cubierta a la holandesa de la antigua y embrujada Arkham, las benditas millas de praderas y vallas, con sus tapias de piedras formando meandros, y los blancos tejados a dos aguas de los cottages asomando sobre las enramadas de verdura. Todo esto le contó a Randolph Carter, pero el buscador persistió, no obstante, en su propósito, y al final se separaron, cada uno con su propia convicción, y Carter regresó a Celefires, atravesó la puerta de bronce y bajó por la calle de las columnas hasta la vieja muralla junto al mar, donde volvió con los marineros procedentes de parajes remotos y aguardó a que llegara el sombrío barco de la fría y crepuscular Inganoc, cuyos marineros y mercaderes de ónice tienen extraños semblantes y llevaban en sus venas sangre de los grandes. Una noche estrellada, en el faro, aquí tengo una nota de los editores, ¿vale? La 32, vamos a ello, que ya sabéis que me gusta mucho cuando te ponen el contexto, la verdad. Se refiere al faro de Len, una torre de piedra donde el último anciano vive solo, hablando al caos con redobles de tambores. Véase de Elden Faros. Según el Necronomicon, dicho faro dará la señal de que vuelvan a surgir los grandes antiguos, aunque eso solo ocurrirá después de que la Tierra haya desaparecido. Vale, seguimos. Una noche vuelvo a empezar la frase. Una noche estrellada, en que el faro brillaba esplendoroso sobre el puerto, hizo escala el ansioso barco, y los tripulantes y mercaderes de extraños rasgos aparecieron de uno en uno, o por grupos de viejas tabernas, que se extienden a lo largo del rompeolas. Resultaba apasionante volver a ver aquellos rostros cuyos rasgos eran tan parecidos a los semblantes divinos tallados en el Granek. Pero Carter no se dio prisa en hablar con aquellos silenciosos marineros. No sabía cuánto orgullo, discreción y vaga memoria superna podía almacenar aquellos hijos de los grandes. Pero estaba seguro de que no sería prudente hablarles de la búsqueda, ni preguntar con demasiada insistencia por aquel yermo helado que se extiende al norte de su país crepuscular. Hablaban poco a poco con los demás parroquianos de aquellas viejas tabernas portuarias, pero se reunían en grupos en los rincones más remotos y cantaban entre ellos inolvidables tonadas de lugares desconocidos, o se recitaban unos a otros largos relatos en tono monótono y con acentos distintos al del resto del país de los sueños. Y tan raras y conmovedoras eran aquellas canciones y narraciones que se podían adivinar las maravillosas que encerraban por el rostro de los que lo escuchaban, aunque las letras no fueran para los oídos profanos más que extrañas cadencias y desconocidas melodías. Durante una semana,
los extraños marineros se entretuvieron en las tabernas y comerciaron en los bazares de Celafais. Y antes de que zarparan, Carter ya había tomado un pasaje en su sombrío barco, diciéndoles que era un minero con experiencia en minas de ónice y deseaba trabajar en sus canteras. El barco era muy bonito y estaba hábilmente trabajado en madera de teca con accesorios de ébano y tracerías de oro. Y el camarote en que se alojaba el pasajero tenía cortinajas de seda y terciopelo. Una mañana, al cambiar de marea, izaron las velas, levaron anclas y mientras estaba de pie en lo alto de la popa, Carter vio hundirse en la distancia las murallas, las estatuas de bronce y los dorados minaretes resplandecientes por los primeros rayos del sol de la eterna Celefais, y el pico nevado del monte Aran se hizo cada vez más pequeño. Hacia el mediodía no tenía a la vista más que el azul discreto del mar Cereniano y a lo lejos una galera pintada que se dirigía a aquel reino de Seranian, colgando entre las nubes, donde el mar se junta con el cielo. Y llegó la noche con sus brillantes estrellas, y el sombrío barco puso proa al carro mayor y la osa menor, que giraban lentamente alrededor del polo. Y los marineros cantaron extrañas canciones de lugares desconocidos, y luego se marcharon a hurtadillas, uno por uno, al castillo de proa. Mientras los nostálgicos vigías murmuraban viejos cánticos y se inclinaban sobre las barandillas para contemplar cómo jugaban bajo el agua los peces luminosos junto al ancla de leva, Carter se durmió a medianoche y al levantarse con los primeros arreboles de la mañana observó que el sol parecía hallarse mucho más al sur que de costumbre, y durante todo aquel segundo día hizo progresos en cuanto a su trato con los tripulantes, logrando poco a poco que se hablaran de su frío país crepuscular, de su exquisita ciudad de ónice y de su temor a las elevadas e infranqueables cumbres, más allá de las cuales, dicen, se encuentra Leng. Le dijeron cuánto lamentaba que ningún gato quisiera vivir en el país de Inganoj, y que en su opinión la desconocida proximidad de Leng tenía la culpa. De lo único que no hablaron fue del desierto pétreo del norte. Había algo inquietante en torno a aquel desierto, y les parecía más conveniente no admitir su existencia. En días posteriores hablaron de las canteras en las que Carter decía que iba a trabajar. Había muchas, pues toda la ciudad de Inganok estaba construida de ónice, aunque los grandes bloques pulidos de ese material los compraban a los mercados de Rinar, o Gronzar y Celefais, o en su propio país a mercaderes de Trar, Ilanek y Caderceron. Nota 33. Véase la maldición que cayó sobre Sarnath. Seguimos. A cambio de bellas mercancías procedentes de aquellos fabulosos puertos. Y muy al norte, casi en el frío desierto, cuya existencia no les importaba adquirir a los hombres de Inganok, había una cantera
que no se usa mucho, más grande que todas las demás, de las que habían labrado en tiempos inmemoriales bloques tan enormes que la visión de sus huecos abiertos a golpe de cincel sobrecogía de terror al que los contemplaba. Nadie sabía decir quién había extraído aquellos bloques increíbles, ni a dónde habían sido transportados. Ahora me acabo de acordar digo, tengo el micro bien puesto. Sí, perdón. Nadie sabía decir quién había extraído aquellos bloques increíbles, ni a dónde habían sido transportados, pero se creía que era mejor no perturbar aquella cantera, en torno a la cual cabía la posibilidad de que persistieran recuerdos inhumanos. De modo que la dejaron abandonada en el crepúsculo y solo el cuervo y el famoso pájaro Shatak anidaban en sus inmediaciones. Cuando Carter oyó hablar de esa cantera, se sumió en profundas reflexiones, pues sabía por las viejas leyendas que el castillo de los Grandes, situado encima de Cadac, es de ónice. Cada día el sol daba vueltas a más baja altura que el cielo, y las brumas de encima se hacían más espesas, y al cabo de 2 semanas ya no había luz solar, solo una fantasmagórica penumbra grisácea que se filtraba a través de una cúpula de nubes etéreas durante el día, y por la noche una fría fosforescencia sin estrellas procedente del borde inferior de aquellas mismas nubes. Al 27º día avistaron a lo lejos, en la mar, una gran roca seca, la primera tierra que vislumbraban desde que la nevada cumbre de Aran se había desvanecido detrás del barco. Carter preguntó al capitán el nombre de aquella roca, pero le dijeron que no tenía nombre y que ningún barco se había dirigido allí nunca a causa de los ruidos que salían de ella durante la noche. Y cuando después de anochecer un incesante aullido sordo salió de aquella roca cerrada de granito, el viajero se alegró de que no hubiera hecho escala y de que la roca no tuviera nombre. Los marineros rezaron y cantaron hasta que quedaron fuera del alcance del ruido, y de madrugada Carter tuvo terribles sueños de otros. 2 mañanas después apareció a lo lejos, a proa, hacia el oeste, una fila de grandes montañas grises cuyas cimas se perdían entre las invariables nubes de aquel mundo crepuscular. Y al verlas, los marineros entonaron alegres canciones, y algunos se arrodillaron sobre cubierta para rezar. De manera que Carter comprendió que estaban llegando al país de Inganok y que pronto atracarían en los muelles de basalto de la gran ciudad que llevaba el nombre del país. Hacia el mediodía apareció un sombrío litoral y antes de las 3 se destacaron hacia el norte las cúpulas bulliciosas, las fantásticas agujas de la ciudad de Onice. Rara y curiosa, aquella ciudad arcaica se alzaba sobre sus murallas y muelles, toda ella en un delicado color negro, con volutas, estrías y arabescos de oro incrustado. Las casas eran altas y tenían muchas ventanas, y sus fachadas estaban adornadas con flores esculpidas y motivos, cuya enigmática simetría deslumbraba los ojos. Deslumbraba los ojos por su belleza, más conmovedora que la luz.
Algunas estaban rematadas con turgentes cúpulas que se afilaban hasta terminar en punta. Otras con pirámides espantosas sobre las que se elevaban minerales apiñados que montaban todo un despliegue de novedades y de imaginación. Las murallas eran bajas y las atravesaban numerosas puertas, cada una de las cuales se abría bajo un gran arco que se elevaba por encima del nivel del propio muro, coronado por la cabeza de un dios, tallada con la misma habilidad que mostraba el monstruoso rostro del lejano Granek. Y una colina del centro se alzaba una torre de 16 lados, mayor que todas las demás, y cuyo campanario, terminado en un alto pináculo, descansaba sobre un domo achatado. Ese era, dijeron los marineros, el templo de los mayores, gobernado por un anciano sumo sacerdote oprimido que tantos secretos ocultos. De vez en cuando el tañido de una extraña campana me acabo de dar cuenta de que la escena que tengo puesta no es la que toca. Un momento, que lo voy a cambiar. ¡Jaja! Ya está. Perdón. Qué forma tan tonta de distraerme yo sola. De vez en cuando el tañido de una extraña campana estremecía la ciudad de Onice y era contestado cada vez por un sonido de música mística compuesto de trompas, violas y voces cantoras, y de una fila de trípodes que se alineaban en una galería que rodeaban la alta cúpula del templo. Brotaban llamadas de fuego en ciertos momentos, pues los sacerdotes y los habitantes de aquella ciudad estaban al tanto de los primitivos misterios y observaban fielmente los ritmos de los grandes, tal como se expone en pergaminos más antiguos que los manuscritos nacóticos. Cuando el barco pasaba por delante del gran rompeolas de basalto para entrar en el puerto, los ruidos menores de la ciudad empezaron a hacerse evidentes, y Carter vio esclavos, marineros y mercaderes por los muelles. Los marineros y los mercaderes eran de la misma raza, de extraño rostro de los dioses, pero los esclavos eran achaparrados, de ojos achichanados, y por lo que se decía, habían venido sin rumbo fijo desde los valles del otro lado del Eng, atravesando de algún modo o rodeando la infranqueable cadena de montañas. Los muelles llegaban hasta bastante fuera de las murallas de la ciudad, y en ellos se amontonaba toda clase de mercancías de las galeras allí ancladas, mientras que en uno de sus extremos había grandes montones de ónice, tallado o sin tallar, en espera de ser embargados con destino a los lejanos mercados de Rinar, Ocrozar y Celefais. Tampoco no había anochecido cuando el sombrío barco atracó junto a un muelle de piedra que sobresalía, y todos los marineros y mercaderes desembarcaron y entraron en la ciudad a través de la puerta con arco. Las calles de la ciudad estaban pavimentadas con ónice, y algunas eran amplias y rectas, mientras que otras eran tortuosas y estrechas. Las casas cercanas al mar eran más bajas que el resto, y encima de sus portales, sus curiosos arcos tenían ciertos símbolos de oro en honor, decían, a los pequeños dioses que las protegían. El capitán del barco llevó a Carter a una vieja taberna donde se congregaban marineros de países exóticos
y le prometió que al día siguiente le mostraría las maravillas de aquella ciudad crepuscular y le llevaría a las tabernas que frecuentaban los mineros que trabajaban en el ónice, junto a la muralla del norte. Y cayó la noche, y se encendieron las pequeñas faroles de bronce, y los marineros de aquella taberna entonaron canciones de lugares remotos. Pero cuando después de su alta torre de gran campana estremeció a toda la ciudad y el sonido de las tropas, las violas y las voces se elevó en enigmática respuesta, todos dejaron de cantar o contar historias y se iniciaron en silencio hasta el último eco se desvaneció, pues esa era una de las rarezas y prodigios de la ciudad crepuscular de Inganok, cuyos habitantes temen ser negligentes con sus gritos. No sea que la perdición y la venganza les aceche de manera inesperada. En un rincón envuelto en sombras de aquella taberna, Carter vio una silueta achaparrada que no le gustó, pues se trataba indudablemente de aquel viejo mercader de ojos hinchados que había visto hacía tanto tiempo en las tabernas de Dilachlen, que según decían comerciaba con los horribles puertos de piedra de Lenk, que ninguna persona en su sano juicio visita, y cuyos perversos fuegos se ven por la noche desde muy lejos, e incluso que tenía tratos con aquel gran sacerdote que no se debe describir, oh vaya guacheta, y cual lleva una máscara de seda sobre el rostro, y vive completamente solo en un prehistórico monasterio de piedra. Al parecer, los ojos de aquel hombre habían mostrado una curiosa chispa de complicidad cuando Carter preguntó a los mercaderes de Dilachlen acerca del yermo helado y la ciudad de Kadaz. Y de una forma u otra, su presencia en la sombría y encantada Inganok, tan cerca de las maravillas del norte, no era tranquilizadora. Desapareció por completo de la vista antes de que Carter pudiera hablarle, y los marineros dijeron más tarde que había llegado en una caravana de yaks procedente de algún lugar indeterminado y que llevaban enormes y sabrosísimos huesos de los famosos pájaros sheataks para cambiarlos por las copas de jade hábilmente talladas que los mercaderes traían de Ilarnek. A la mañana siguiente, el capitán del barco llevó a Carter por las calles de ónice de Inganok. Oscuras bajo un cielo crepuscular. Las puertas taraceadas y las fachadas adornadas con frescos. Los balcones labrados y los miradores acristalados resplandecían con una belleza melancólicos y los miradores resplandecían con una belleza melancólica y refinada, y de vez en cuando se extendía ante ellos una plaza con pilares negros, columnas y estatuas de extraños seres, a la vez humanos y fabulosos. Algunas de las perspectivas de calles largas y rectas o de callejones laterales, así como de cúpulas bulbosas, agujas de campanarios y tejados cubiertos de arabescos, eran misteriosas y bellas hasta lo indecible, pero nada igualaba la magnitud de la maciza mole del gran templo central de los mayores, con sus 16 caras esculpidas, su domo achatado y su elevado campanario acabado en punta, que descolgaba entre todos los demás edificios, majestuoso desde aquel ángulo, y siempre hacia el este, mucho más allá de las murallas de la ciudad,
y de las lenguas de pastizales. Se elevaban las desladas laderas grises de aquellos picos infranqueables que no tienen cima, detrás de los cuales se decía que estaba la esposa Leng. El capitán condujo a Carter a aquel enorme templo con su jardín tapiado, situado en una gran plaza circular, de donde parten las calles como del cubo de una rueda. Las 7 puertas del jardín, con sus elevados arcos, cada uno de ellos rematado con un rostro esculpido como los de las puertas de la ciudad, están siempre abiertas y la gente pasea respetuosamente a su conveniencia por los senderos embaldosados y a través de las pequeñas sendas flanqueadas de grotescos mojones y de altares consagrados a dioses menores. Y hay surtidores, estanques y fuentes de ónice donde se refleja el habitual resplandor de los trípodes que arden en la terraza de arriba. Y en ellos hay pececillos luminosos capturados por los clavadistas en las profundidades del océano. Cuando el grave tañido del campanario del templo estremece el jardín y la ciudad, y las respuestas de tropas, violas y voces resuenan en los 7 garitas que flanquean las verjas del jardín, salen de las 7 puertas del templo largas columnas de sacerdotes vestidos de negro, enmascarados y encapuchados, llevando en las manos grandes cuencos dorados de los que asciende un extraño vapor. Y las 7 columnas caminan en fila, de uno en uno, contoneándose de una forma rara, con las piernas muy estiradas hacia adelante y sin doblar las rodillas a lo largo de los senderos que conducen a las 7 garitas, donde desaparecen y ya no vuelven a aparecer. Se dice que sus pasadizos subterráneos comunican las garitas con el templo y que las largas filas de sacerdotes regresan a través de ellos. Y se rumorea también que hay un tramo bien guardado de escaleras de ónice que desciende hasta unos misteriosos de los que nunca se habla. Pero son muy pocos los que insinúan que los sacerdotes enmascarados y encapuchados no son humanos. Chun, chun, chun. Vale, vamos a hacer el break, que ya se ha terminado el tiempo de focus. Dame 5 minutitos para beber agua y esas cosas. Ay, que me ahogo yo sola. Y creo yo. Casi me ahogo, pero todo bien. Vale, voy a ir a ver. A ver, bueno, ya he bebido agua. Lavabo, lavabo. Deme un momentito y ahora vuelvo.
Ya estoy aquí. Ese es la buena. Sí, esa es la buena. Bien. Vale, voy a beber un poquillo más de agua. Y seguimos. Pues lo dicho, que me está gustando mucho este relato. La verdad es que en general, creo que ya lo he dicho como cada vez que leo esto, cada vez que hago el directo de lectura, siempre me gustan más los relatos que son más largos. Infinito. Y noto un montón que como está ordenado el libro por orden cronológico, bueno, no es cronológico la palabra. La bibliografía está ordenada por orden cronológico, sí. Entonces se nota infinito que los primeros no tenía el garbo que luego ya tiene después de haber escrito ya unos cuantos. Se nota un montón. Y en este es que además lo que me está gustando y a la vez me rompe el corazón es que se están mezclando un montón de relatos, ¿vale? Es como Los Vengadores de Lovecraft. Que no, realmente siempre hay como pequeños cameos desde hace algún tiempo, siempre hay una pequeña cosa de esto pasó allí, esto de por allá, siempre algo que te suena de aquel otro lado. ¿Por qué me encanta? Porque siempre me encantan estas cosas. O sea, mi cameos me encanta. Me encanta que me dejes pistitas o pequeños huevos de Pascua o pequeñas señales de otras cosas que ya he visto o ya sé. La lástima es que he tardado tanto en leerme lo que he leído que no me acuerdo muy bien ya. Pero me está gustando mucho pese a todo. Pese a mi memoria, porque tiene nada que ver con el libro eso, solo es mi memoria. La verdad es que me está gustando mucho. Así que nada, vamos a seguir un ratito más. No mucho, por desgracia, porque ya os he dicho que es que he empezado cuando he podido o cuando el OBS me ha dejado, vaya. Cuando he podido conseguir configurar todo el OBS porque oh my god OBS. Vale, pues vamos allá. Muchas gracias por el follow, Samuel D05. ¿Qué tal? Estamos leyendo a Lovecraft por si no quedaba claro. Ahí está. Es rarísimo cuando intentas enseñar algo en cámara, tú te estás mirando, pero claro, estás al revés y muy raro. En fin. Vamos a seguir leyendo. Estamos leyendo Lovecraft, la historia, el relato de La búsqueda en sueños de la ignota Kada. Mis 10 a este relato. Seguimos. Sí me acuerdo por dónde yo me había quedado, pero por lo demás todo bien. Vale, sí. No, esto ya lo había leído. Vale, sí, no eran humanos. No todos eran, o sea, no son humanos, ahí era lo último. Pero son pocos los que insinúan que los sacerdotes enmascarados y encapuchados no son humanos. Vamos ahí, ¿vale? Vamos a seguir, media horita más. Carter no entró en el templo porque a nadie le estaba permitido hacerlo, salvo al rey velado. Pero antes de abandonar el jardín, llegó la hora de la campana y oyó su tembloroso y ensordecedor tañido. Por encima de su cabeza, y el lamento en voz alta de tropas, violas y cánticos que procedían de las garitas que estaban junto a las puertas. Y por los 7 grandes paseos comenzaron a desfilar con paso majestuoso las largas filas de sacerdotes portadores de cuencos con sus raros andares, provocando un miedo en el viajero que no era corriente de que ningún sacerdote humano. Cuando hubo desaparecido el último de ellos, Carter abandonó aquel jardín, fijándose al hacerlo en una mancha que había caído en el pavimento al pasar los cuencos. Ni siquiera al capitán le gustó aquella mancha, y le metió prisa para que fuera a la colina donde se alza el maravilloso palacio de múltiples cúpulas del rey velado. Los caminos que conducen al palacio de Onice son empinados y estrechos,
salvo el ancho y curvo por donde el rey y sus acompañantes cabalgan sobre yaks y en carros tirados por esos bovidos. Carter y su guía subieron por un paseo escalonado, entre muros con incrustaciones de extraños signos de oro, y por debajo de balcones y miradores, donde a veces flotaban suaves compases de música o efluvios de exótica fragancia. Delante de ellos seguían surgiendo amenazadores aquellos muros titánicos, enormes, contrafuertes y enjambres de domos bulbosos por los que es famoso el palacio del rey velado. Estoy releyendo. Muros titánicos, enormes contrafuertes y enjambres de domos bulbosos por los que es famoso el palacio del rey velado. Y finalmente pasaron por debajo de un gran arco negro y salieron a los jardines de recreo del monarca. Allí se detuvo Carter, desfallecido ante tal belleza, pues las terrazas de ónice y los paseos bordeados de columnas de alegres ariates y los delicados árboles en flor, arrimados a espaldera, perdón, es que es lo que me pasa cuando leo en voz alta. Voy a beber un poquito más. Vale, vamos allá. Dedicados árboles en flor, arrimados a espaldares, a rodadas celosías, las urnas de bronce y los trípodes de ingeniosos bajorribieles. Las estatuas de mármol negro veteado, casi animadas en sus pedestrales, los estanques de fondo de basalto y las fuentes de azulejos con peces luminosos, los diminutos temples llenos de iridescentes pájaros, cantores, en lo altos de columnas esculpidas, las maravillosas volutas de las grandes puertas de bronce y las enredaderas en flor guiadas por cada pulgada de los pulidos muros se unían para formar un escenario cuyo encanto superaba cualquier realidad y resultaba casi fabuloso incluso en el país de los sueños. Todo relucía como en un sueño bajo aquel crepuscular cielo gris, al frente de la magnificencia de los domos y las crecas del palacio con sus cúpulas y esculturas, y a la derecha la fantástica silueta de los lejanos picos infranqueables, y los pajaritos y las fuentes no dejaban de cantar, mientras el perfume de exóticas flores se extendía como un velo por encima de aquel increíble jardín. No había allí ninguna otra presencia humana, y Carter se alegró de que así fuera. Luego se volvieron y descendieron de nuevo por el callejón de peldaños de ónice, pues ningún visitante podía entrar al palacio, y no es conveniente mirar demasiado tiempo ni fijarse la gran cúpula central, pues se dice que alberga al arcaico ancestro de los famosos pájaros Shantrak, que envían extraños sueños a los curiosos. Después de eso, el capitán llevó a Carter al barrio norte de la ciudad, cerca de la puerta de las calaveras, donde están las tabernas que frecuentan los mercaderes de yaks y los mineros de ónice. Y allí, en una taberna de canteros de techo bajo,
se despidieron, pues el capitán lo reclamaba en sus asuntos, mientras que Carter estaba deseando hablar con los mineros acerca de la región del norte. Había muchos hombres en aquella taberna, y el viajero no tardó mucho en hablar con alguno de ellos, diciendo que había sido minero de ónice y deseaba conocer aquellos detalles. Espérate un momento, soy incapaz de mantenerme encuadrada. Tan difícil es el Dragonfly. Te acabas de poner bien la cámara hace un segundo. Perdón, ya está. No es tan difícil, ¿ves? Se puede. Cuando te vayas a hacer pipí tienes que volver y sentarte bien antes de seguir, ¿vale? Venga, lo siento, allí vamos. Diciendo que había sido minero de ónice y deseaba conocer algunos detalles de las canteras de Inganok, pero no se enteró de mucho más de lo que ya sabía, pues los mineros eran tímidos y se mostraban evasivos con respecto al frío desierto del norte y a la cantera que ningún hombre visita. Tenían miedo de legendarios emisarios que venían de las montañas, donde se dice que era Leng, y de las presencias malignas y desconocidos centinelas en el letargo norte entre las rocas dispersas. Y decían en voz baja que los famosos pájaros Shartak no son criaturas saludables, y que a decir verdad es mejor que nadie los haya visto nunca realmente, pues aquel famoso ancestro de los Shantak que había en la cúpula real es alimentado en la oscuridad. No pinta bien. Al día siguiente, diciendo que deseaban inspeccionar por sí mismos las diferentes minas y visitar las granjas dispersas y los pintorescos pueblos de ónice de Inganok, Carter alquiló un yak y llamó completamente unas enormes alforjas de cuero para el viaje. Más allá de la puerta de las carabenas, el camino seguía en dirección línea recta entre campos, cultivos y muchas alquerías extrañas rematadas por cúpulas bajas. El buscador se detuvo en algunas de ellas a preguntar. En una ocasión encontró un anfitrión tan austero y reservado y de una majestuosidad tan inlocalizable como la del enorme rostro de Granek. Pero tuvo la certeza de haberse tropezado por fin con uno de los grandes en persona, y con aquel que, aún viviendo entre los hombres, llevaba por lo menos 9 décimas partes de su sangre. Y al dirigirse a aquel austero y reservado campesino, tuvo mucho cuidado de hablar muy bien de los dioses y en expresar su gratitud por todos los beneficios que habían concedido. Aquella noche, Carter acampó en un prado al borde de la cantera, bajo un árbol Ilgath, al que ató al yak, y por la mañana reanudó su peregrinaje hacia el norte. Hacia las 10 llegó al pueblo de Urg, de pequeñas cúpulas, en donde paran los mercaderes y los mineros cuentan sus historias, y se detuvo en sus tabernas hasta el mediodía. Allí es donde la gran ruta de las caraveras se desvía hacia el oeste en dirección a Sherland, pero Carter continuó hacia el norte por la ruta de canteras, donde toda la tarde siguió aquel camino ascendente, algo más estrecho que la gran cantera, y que atravesaba una región con más rocas que campos cultivados. Y al atardecer, los cerros bajos a su izquierda se habían convertido en considerables precipicios negros, por lo que se dio cuenta de que estaba muy cerca
de la cuenca minera. Durante todo aquel tiempo, las desoladas laderas de los infranqueables montañas se elevaron de la lejanía a su derecha, y cuanto más avanzaban, peores eran las cosas que oían decir de ellas a los diseminados granjeros, a los mercaderes y a los conductores de pesadas carretas cargadas de ónice con los que se cruzaba a lo largo del camino. La segunda noche acampó a la sombra de un enorme risco negro, atando su jack a una estaca clavada en el suelo. Observó la gran fosforescencia de las nubes en aquel paraje septentrional y más de una vez creyó ver reconfortarse contra ellas ciertas formas oscuras. Y en la tercera mañana apareció la primera cantera de ónice y saludó a los hombres que trabajaban allí con picos y escoplos. Y antes de que anocheciera, había pasado por 11 canteras. El terreno había cambiado por completo, sin ninguna vegetación, solo grandes fragmentos rocosos esparcidos por el suelo de tierra negra, con los infranqueables picos grises alzándose siempre a su derecha, desolados y siniestros. La tercera noche la pasó en un campamento de canteros, cuyos vacilantes fuegos arrojaban extraños reflejos sobre los pulidos riscos que se alzaban hacia el oeste. Y cantaron muchas canciones y contaron muchas historias, mostrando tan inesperados conocimientos acerca de los tiempos antiguos y las costumbres de los dioses, que Carter comprendió que conservaban muchos recuerdos latentes de sus antepasados, los grandes. Le preguntaron a dónde se dirigía, advirtiéndole que no fuera demasiado hacia el norte, pero él contestó que estaba buscando nuevos riscos de ónice y que no se arriesgarían más de lo que es habitual entre los prospectores. Por la mañana se despidió de ellos, siguió internándose en el norte, cada vez más sombrío, donde le habían avisado de que encontraría la temida y nunca visitada cantera, de la que unas manos más antiguas que las del hombre había arrancado aquellos bloques prodigiosos. Pero no le gustó nada cuando al volverse para decirles adiós por última vez, le pareció ver aproximarse al campamento aquel achaparrado y encurricidizo viejo mercader de ojos achinados, cuyo supuesto comercio con los habitantes de Leg era la comidilla en la lejana Lina Leg. Después de dejar atrás 2 canteras más, la parte habitada de Inganok pareció terminarse, y el camino se estrechó hasta convertirse en un empinado sendero de yaks, que discurría entre impresionantes precipicios negros. Siempre a la derecha se alzaban los desolados y dejados picos, y a medida que Carter ascendía más y más en aquella región inexplorada, comprobó que todo se iba volviendo más oscuro y frío. Pronto notó que había huellas de pies ni de pezuñas en el sendero negro, y se dio cuenta de que había entrado en efecto en extraños caminos abandonados desde tiempos remotos. De vez en cuando un cuervo graznaba lejos por encima de él, y en ocasiones un aleteo detrás de aquella roca enorme le hacía pensar con inquietud en los famosos pájaros Shartak. Pero por regla general se encontraban solo en su peluda montura
y le preocupaba observar que su excelente Jack era cada vez más reacio a avanzar y estaba más predispuesto a resoplar asustado al menor ruido que se escuchase a lo largo de la ruta. El sendero se estrechó de pronto entre relucientes paredes negras y comenzó a mostrar una pendiente todavía más profunda que antes. Era difícil mantener el equilibrio y a menudo el Jack resbalaba en los fragmentos de piedra esparcidos por abundancia por todas partes. Al cabo de 2 horas, Carter vio delante de él una cresta de contornos definidos, más allá de la cual no había más que un triste cielo gris. Y alabó la perspectiva de encontrar un terreno llano y descendiente. Llegar a aquella cresta, sin embargo, no era empresa fácil, pues el camino se había vuelto casi vertical y resultaba peligroso a causa de la grava negra y las piedrecitas sueltas. Finalmente, Carter desmontó y condujo a su indeciso Jack, empujado por todas sus fuerzas, cuando el animal se negaba a seguir o tropezar y manteniendo el equilibrio lo mejor que podía. Luego, de pronto, llegó a la cima y al mirar más allá, lo que vio le cortó la respiración. El sendero seguía recto desde luego y como antes descendía ligeramente entre los mismos contornos de altas paredes naturales. Pero a mano izquierda se abría un espacio monstruoso de muchos acres de extensión, de donde algún arcaico poder había cortado y arrancado los riscos de ónice originados, formando una cantera de gigantes. Al otro lado del precipicio se extendía aquel ciclópeo boquete, y mucho más abajo, en las entrañas de la ciudad, se abrían sus excavaciones inferiores. No era una cantera abierta por los hombres, y en los flancos cóncavos quedaban oquedades de muchas yardas cuadradas de extensión, lo que daba una idea del tamaño de los bloques que hace tiempo fueron tallados por manos y cinceles anónimos. Arriba, por encima de su borde serrado, aleteaban y graznaban enormes cuervos y vagos zumbidores. En las ocultas profundidades delataban la presencia de murciélagos o urgags, o seres menos mencionables que frecuentaban la negrura infinita. Carter se paró en aquel estrecho camino, en penumbra, mirando el sendero rocoso que descendía ante él. A su derecha se elevaban altos despeñaderos de ónice hasta donde alcanzaba la vista. A su izquierda, altos precipicios tallados justo delante para formar aquella terrible cantera extraterrena. De repente, el Jack lanzó un mugido y, escapando al control de Carter, lo dejó atrás de un salto y salió disparado, preso del pánico, hasta desaparecer por el estrecho declive hacia el norte. Las piedras proyectadas por sus veloces pezuñas cayeron por el borde de la cantera y se perdieron en la oscuridad, sin que se oyera ni un solo ruido al golpear el fondo. Pero Carter ignoraba los peligros de aquel insuficiente sendero y echó a correr con la respiración entrecortada, en pos de su veloz montura. No tardaron en reaparecer los riscos a la izquierda, estrechando una vez más el camino, hasta convertirlo en una especie de callejón
y el viajero siguió subiendo en persecución del Jack, cuyas huellas espaciadas daban una idea de lo desesperado de su vida. Una vez creyó oír el ruido de cascos de asustados animales y, animado por ello, aceleró el paso. Seguía cubriendo millas y poco a poco el camino se iba ensanchando hasta que comprendió que no tardaría mucho en sufrir el frío y espantoso desierto del norte. Los desolados flancos grises de los infranqueables picos lejanos volvieron a hacerse visibles por encima de los despeñaderos a mano derecha, y frente a él aparecieron las rocas y peñascos de un espacio abierto que con toda evidencia anticipada la sombría e ilimitada llanura. Y una vez más llegaron a sus oídos aquellos ruidos de cascos con más claridad que antes, pero esta vez causándole terror en lugar de animarlo. Pero se dio cuenta de que no eran las asustadas pisadas de su Jack furtivo. Chun, chun, chun. Aquel ruido de pisadas implacable y resuelto sonaba detrás de él. La persecución de Carter en pos del Jack se convirtió en una huida de algo invisible, pues, aunque no se atrevía a echar un vistazo por encima del hombro, sentía que la criatura venía tras él. No podía ser normal ni mencionable. Su Jack debió haberla oído o presentido antes que él, y no le apetecía preguntarse si aquello le había estado siguiendo desde que abandonó aquel lugar infrecuentado por mineros, o si había salido dando tumbos de aquel pozo negro de la cantera. Mientras tanto, los precipicios habían quedado atrás, de modo que la noche inminente cayó sobre él en medio de una gran extensión de arena y rocas espectrales en la que todos los senderos habían desaparecido. No pudo encontrar las huellas de su Jack, pero detrás de él seguía oyendo aquel detestable ruido de cascos, acompañado de cuando en cuando, por lo que a él le parecía un aleteo y un zumbido titánicos. Le pareció evidente, por desgracia, que estaba perdiendo terreno, y se dio cuenta de que había extraviado irremediablemente en aquel accidentado desierto maldito de rocas sin sentido y arenas inexploradas solo aquellos remotos e infranqueables picos a su derecha del servían de punto de referencia. E incluso aquellos eran cada vez menos claros a medida que el gris crepuscular declinaba. La pálida fosforescencia de las nubes ocupaban su lugar. Entonces, hacia el norte, cada vez más oscuro, entrevió confusamente entre las nubes algo terrible. Por un momento, había creído que era una cadena de montañas negras, pero enseguida comprendió que se trataba de algo más. La fosforescencia de las inquietantes nubes ¿Cuántas veces puede uno leer la misma línea sin darse cuenta de que tiene que seguir avanzando hacia abajo? La fosforescencia de las inquietables nubes las mostraba claramente, e incluso el resplandor de los vapores bajos que brillaban tras ella enmarcaban en parte su silueta. No podía decir a qué distancia se encontraban, pero debían estar muy lejos. Tenían miles de pies de altura y se extendían formando un gran arco cóncavo. Desde los infranqueables picos grises a los inimaginables espacios
hacia el oeste y en efecto había sido hace mucho una cordillera de enormes montañas de ónice. Pero aquellas montañas no eran tales, pues alguna mano más grande que las del hombre las había tocado. Se alzaban silenciosas encima del mundo, como lobos o gules, coronadas de nubes y brumas, vigilando para siempre los senderos del norte, agazapadas, formando un gran círculo. Aquellas montañas estaban talladas en forma de monstruosas estatuas, al acecho, cual perros guardianes, con la pata derecha levantada en un gesto de amenaza contra el gesto humano. No era más que la luz parpadeante de las nubes lo que hacía que sus dobles cabezas, mitradas, parecieran moverse. Pero al seguir avanzando a trompicones, Carter vio levantarse de sus oscuras depresiones unas figuras cuyo movimiento no podía ser producto de la ilusión. Aquellas figuras aladas y silbantes se hacían cada vez más grandes por momentos, y el viajero se dio cuenta de que su marcha tocaba su fin. No se trataba de pájaros ni murciélagos, como los que se conocen en otras partes de la tierra, o en el país de los sueños, pues eran más grandes que un elefante y tenían cabeza de caballo. Carter comprendió que debían de ser los pájaros Xiartalak de funesta fama, y ya no se preguntó más qué malvados guardianes e indescriptibles centinelas hacían que los hombres evitasen el desierto rocoso de la región boreal. Y cuando se detuvo completamente, registrando, se atrevió por fin a mirar atrás. Y en efecto, veía el trote, el achaparrado mercader de ojos achinados y nefasta leyenda, sonriendo burlonamente a horcajadas sobre un esmirriado jack y conduciendo una repugnante horda de maliciosos xiartaks, de cuyas alas todavía colgaban la escarcha y el salitre de los pozos infernales. Y vamos a dejarlo por aquí, muy a mi pesar, la verdad. Está muy interesante. Pero bueno. No me queda más remedio. Hay que parar ya, pues se para. ¡Uepa! Anda, si tiro el vaso de agua, la que lío. Es pequeño. Bueno, hoy ha sido mi primerito día después de vacaciones, que creo que después de lo que me ha costado poner lo del OBS, todo ha salido bastante bien. Así que bien, ahora miraré si no se ha caído internet en ningún momento. Por favor, que no haya sido así. De momento todo parece verde. Pero como no he estado mirando mucho el OBS, pues... En fin, lo dicho, lo voy a dejar por aquí hoy. Y nada más, mañana seguimos. No con esto, mañana por la mañana, tal y como pone ahí. Está bien puesto, toma. Mañana a las 11 seguimos con sala de lectura. No, perdón, aún estoy de vacaciones. Mañana a las 11 seguimos con sala de trabajo, ¿vale? Con el libro, con la escritura del libro. Y luego por la tarde, a las 4:30, seguimos con Alice Madness Return, ¿vale? Que me está encantando. Igual ese directo empieza también un poco tarde. ¿Por qué? Porque tengo que conseguir que la partida que tenía en Steam guardada funcione. Así que en principio a las 6:30, pero maybe es más tarde. Así que nada más, muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias a todos, muchas gracias por los follows, muchas gracias por estar. Y que si os ha gustado por lo que sea, siempre resubo los vídeos a YouTube, ¿vale? Que aquí lo tenéis. Y estoy también en Twitter y en TikTok, ¿vale? En Twitter siempre aviso antes de hacer directo, aunque intento seguir este horario que pone ahí, ya digo intento, pero bueno. Y nada, que si cualquier tipo de donación o suscripción, share, bits y demás, siempre pues son recibidas con alegría y son para mejorar el canal, obvio. En fin, haced cosas que queréis hacer, ¿vale? Porque cada segundo cuenta. Hasta mañana, que vaya bien, adiosito.